El Mecanismo Nacional de Protección nace como una responsabilidad estatal. O sea, no porque el Estado en ese momento lo quiera. Esta ley de protección que producto de eso nace el Mecanismo Nacional de Protección fue presentada como en el examen periódico universal de 2015 como un avance en materia de derechos humanos, pero fue una presión de las organizaciones de sociedad civil que venimos impulsando que se cree una instancia producto de que hay mucha impunidad en la violencia contra periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos. Entonces, lamentablemente, después de 6 años, porque el mecanismo empezó a operar en el 2016, a estas alturas no tenemos una instancia fortalecida que pueda responder a las necesidades y si no hubieran estas violaciones a los derechos humanos, esta violencia contra los beneficiarios de la ley de protección, no tendría razón de ser este mecanismo. Sin embargo, definitivamente la impunidad, que anda por un 97%, es lo que hace que esta institución sea necesaria en el país, pero no solamente para que exista como un argumento para decir que se respetan los derechos humanos, no. Debe ser una instancia que funcione y que responda a las necesidades que ya dice la ley de protección para periodistas, comunicadores sociales, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Por lo tanto, es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de incluir en el presupuesto nacional de la República un renglón presupuestario para fortalecer al mecanismo de protección. Por otro lado, también se hace necesario que se creen instancias de implementación de las medidas que no necesariamente tiene que ser la policía o el ejército, sino que sean instancias independientes, porque cuando hay violencia contra los beneficiarios de la ley de protección, más del 50% son funcionarios públicos y por lo tanto son la policía o el ejército que de alguna manera en varias ocasiones hacen violencia contra estas personas. Entonces, y son las mismas que van a proteger a quienes están en riesgo. Entonces, por lo tanto, es una crítica desde sociedad civil que hemos venido haciendo, que es importante crear un mecanismo independiente que pueda llevar a cabo la implementación de las medidas de protección. Además, estamos exigiendo que se revise completamente todo el Sistema Nacional de Protección, porque no está trabajando coordinadamente y esa es una de las situaciones que hacen inviable que se implementen adecuadamente las medidas de protección y que sean idóneas para que las personas no sufran violencia, las personas beneficiarias de la ley, y además que se castigue a los responsables, porque de lo contrario continuaremos con una impunidad, tal como la tenemos en estos momentos, de un 97%.